vénganse conmigo una hora a pensar en esta paz y déjenme arrancar hablando de mi familia. ¿Sí? Mario Vargas Llosa dijo alguna vez, todos los libros buenos son autobiografías con personajes diferentes. Y bueno, yo también creo un poco eso y quiero contarles esto que es absolutamente cierto, que mis compañeros de Posconflicto saben, y es que el año pasado a mí se me murió mi abuela materna, que fue muy duro para nuestra familia. Y ella tenía una costumbre todos los domingos, que íbamos a comer con ella a la casa, todos los domingos, ella contaba la historia del momento en que realmente se dio cuenta que mi abuelo, que se llama Marcos, era el amor de su vida. Ellos vivían cerca al Palacio Arzobispal, en el centro de la Plaza de Bolívar, y un día le tocó llegar a su casa con ese Palacio Arzobispal encendido en llamas. Y mi abuelo sacó a mis tíos recién nacidos. Mi abuela decía que cuando lo vio a él cargando a esos hijos entre las llamas, se dio cuenta que ese hombre valía la pena. Ese era ese día, que es el momento en el cual es el pitazo inicial de esta violencia en Colombia, que es el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, 1948. Y siguiendo con esta historia de la familia, porque estoy hablando de la historia de mis abuelos, ese abuelo mío que se llama Marcos, ya lo mencioné, además de hablar de fútbol, que lo ama, habla mucho sobre esa época. A él le gusta recordar, como a todos nos gusta recordar. Y de lo que él me habla todos los fines de semana cuando hablamos, es de este momento, que fue un momento muy duro para él. Porque no solo hizo que él tuviera que cambiar de ciudad, sino que le implicó la pérdida de sus seres más queridos por efecto de la violencia entre los liberales y los conservadores. Allá, en esa esquina de la derecha, en esa esquina de abajo a la derecha, ven ustedes el primer reclutamiento de menores de Colombia, que no lo hizo ninguna guerrilla, lo hicieron los partidos políticos, porque los liberales y los conservadores, que todos tenían su guerrilla, fueron los primeros que se llevaron los niños a esta guerra. Y niños y adultos involucrados en esta guerra generaban día a día esas imágenes de allá. Ese es el cementerio central de Bogotá, año 1950, y esto sucedía todos los fines de semana. Una guerra abierta, como dice este concepto. Y en medio de esa guerra abierta, líderes de un lado y líderes del otro. Allá, abajo, está un señor que fue muy famoso en la época. Fue uno de los líderes principales de los bandoleros liberales. Ese señor fue el primer señor que firmó la paz. Esa fue la primera amnistía que hubo en Colombia. Ese señor se llamaba Guadalupe Salcedo. Y Guadalupe Salcedo firmó la paz con el presidente Gustavo Rojas Pinilla en un acto muy importante, simbólico, que ambientaba el fin de esa guerra abierta, que era la guerra entre los liberales y los conservadores, y también fue el primer guerrillero asesinado después de entregar sus armas. 3 años después, el 6 de junio de 1957, Guadalupe Salcedo fue asesinado en Bogotá. Los historiadores sabemos que en ese asesinato estuvieron vinculados policías, pero nunca se supo por qué lo habían matado. Y eso fue razón de discusiones en los medios, en la prensa, pero lo que sí sabemos es que estos policías nunca fueron a prisión, nunca fueron a prisión. Y ahí hay un campesino del Meta, que ha sido uno de los escenarios de confrontación abierta en este país histórico, llorando a Guadalupe Salcedo, uno de estos primeros guerrilleros. Estas son las historias de mis abuelos, que es la historia del Frente Nacional, de 2 líderes políticos que se sientan a firmar un pacto muy importante para la pacificación del país, pero que a su vez, como lo han dicho algunos historiadores, engendra el cierre de la política colombiana y le da razón a que durante la época de los 60s y los 70s sean otros los protagonistas de esta guerra. Y esta es la guerra de mis padres, que es la guerra de los inicios de la revolución comunista y de la revolución guerrillera. Allá hay unas fotos que son de los 4 grupos subversivos, guerrilleros, rebeldes principales de Colombia. Esos son protagonistas que ustedes conocen bien. Allá arribita está el señor Pedro Antonio Marín, ¿verdad? Allá pues alias Tiro Fijo con las FARC creándose después de haber sido una disidencia del Partido Liberal y de las, digamos, de esos grupos de bandolerismo liberal. Allá está también el EPL, eso es una foto un poquito menos famosa. Ustedes saben que el EPL surgió desde el espíritu más maoísta
de la Revolución China y le interesó mucho la zona de Córdoba y Urabá principalmente, y luego se extendió a otras partes donde todavía hoy tiene reductos después de su movilización. Allá abajo está un hombre que fue muy importante, y fue muy importante no solo por la labor ideológica que tuvo en el ELN, sino que él fue uno de los primeros sacerdotes que en Colombia abrazaron la causa guerrillera. Ese hombre se llamaba Manuel Pérez. El cura Pérez, le decían, español, y había venido, y él estaba convencido de que la revolución se hacía dando misa en el monte y matando soldados, que es una cosa tremendamente dura de entender para una mentalidad como la actual. Y también está esa imagen que nos recuerda a un grupo guerrillero muy particular, un grupo mucho más urbano, pero que tuvo influencia también en amplias zonas rurales, que fue el movimiento M-19, esa guerrilla que se hizo propaganda. No sé si ustedes sabían que antes de surgir el M-19 como movimiento armado, ellos sacaron esquelas en los principales diarios: tiene problemas con ratones, plagas, cucarachas, no se preocupe, ya viene M-19. La gente estaba convencida que era un vaigón. La gente estaba convencida que era un vaigón, y no, era un grupo que estaba también planteando la revolución. Y en ese contexto surge la amenaza paramilitar y arranca absolutamente ya mi vida totalmente consciente, que es esa mezcla entre la violencia política, la violencia guerrillera, la amenaza narcotraficante. Y aquí hay algunas fotos que nos hablan de lo absurdo que fue ese momento de auge del narcotráfico, como lo vivimos durante los 80s y 90s, parte de los 2000. Aquí está Pablo Escobar, ¿verdad?, tomándose una foto al frente de la Casa Blanca, en un momento en el que el mundo no entendía la dimensión de lo que estábamos hablando cuando decíamos el problema, o se ha llamado el problema de las drogas ilícitas. Ahí están los señores del cartel de Cali, y abajo hay una foto de un panfleto que es real. Esa foto de ese panfleto era una sentencia de muerte para muchos colombianos. Los narcotraficantes decían: que nos maten aquí, pero que no nos extraditen. Preferimos una tumba en Colombia que una cárcel en los Estados Unidos. Y faltaba todavía un condimento en ese sancocho macabro que ha sido esta violencia. Porque apoyando intereses paramilitares, apoyando intereses narcotraficantes, pero también amparados en una crítica feroz a un Estado incapaz, no solo de llegar a las regiones, sino de combatir a los guerrilleros, surgen también, rastreados desde los 80s, los grupos que llamamos de autodefensas, paramilitares, y que en general englobamos bajo esa noción de la amenaza paramilitar. Y ese era uno de los actores que faltaba. Esta combinación da esto, que es, mis queridos amigos, y a los amigos millennials que trabajan en la FIB, unas fotos que no les ha tocado en vivo y en directo, pero que a nosotros sí nos tocó. Bueno, allá arriba, ¿no?, la foto del Club El Nogal, la bomba del Club El Nogal. Un comando de las FARC mete en el parqueadero del Nogal un carro bomba y mueren más de 170 personas. Esta foto es una foto un poquito más vieja, es una foto de la violencia del narcotráfico, es el DAS. Pablo Escobar le pone una carga de dinamita absolutamente absurda al edificio del DAS para volar, entre otras cosas, la documentación que fiscales de ese momento e investigadores estaban recopilando para hacer los casos en contra del narcotráfico. Esta es la foto famosa de Bojayá, ¿cierto?, que nosotros que hemos estudiado este tema la conocemos bien, y ese enfrentamiento paramilitares guerrilla, vigía del fuerte, pasan el río, la gente del paramilitarismo se esconde detrás de la iglesia, las personas enclaustradas, y los guerrilleros lanzan las pipetas para que impacten en los paramilitares y caen adentro de esa iglesia. Mueren más de 70 personas, y esta es una foto de una de las masacres menos conocidas para el público en general, pero que habla de la sevicia con la que hemos afrontado esta vida nuestra, que es la masacre del Aro. Esa masacre del Aro es una de las masacres insignias de la violencia paramilitar en el departamento de Antioquia. En ese momento, o durante todos esos años, que ha sido la vida mía, que ha sido la vida de mis padres, la vida de mis abuelos, negociaciones de paz. Y aquí hay unas fotos de algunos esfuerzos que ha hecho el gobierno para desarmar a algunos de esos actores. Allá arriba está la foto famosísima
de Carlos Pizarro, el líder máximo del M-19, entregando la última arma del M-19 en ese campamento en Santo Domingo, que queda en el Cauca. Es la pistola de Pizarro. Aquí están las fotos de la desmovilización del EPL cuando se está transformando en el partido político Esperanza, Paz y Libertad, y esta es una foto bien significativa porque ahí están Luis Carlos Restrepo, excomisionado de paz, y un señor muy famoso para ustedes, pero no para el mundo en general, no para los colombianos, que es Ramón Izaza, que fue uno de los primeros líderes paramilitares de la zona del Magdalena Medio, y unos de esos que hablaron de la autodefensa campesina con un deseo de construcción de región, que fue una de las cosas que enriqueció tanto ese discurso paramilitar. Obvio, con negociaciones, frustraciones. No se olviden ustedes que el nacimiento de esta fundación tiene que ver mucho con este momento de nuestra historia. Esta foto es una de las fotos que tiene nombre propio, ¿verdad? Bueno, la silla vacía. El 8 de enero de 1999, inicio de los diálogos de paz entre el gobierno colombiano y las FARC en el Caguán, y a tiro fijo le habían dicho que por problemas o amenazas de seguridad no debía salir. Eso dicen, digamos, como los libros de historia, pero el caso es que hicimos una inauguración sin la contraparte. Esta foto, no sé si ustedes la identifican, es el momento en el cual el gobierno toma la decisión de acabar con esa negociación. Ese es el secuestro de un avión, de una avioneta que sale desde Neiva y que un comando de las FARC secuestra en el aire y hace aterrizar obligatoriamente en la carretera de entrada a San Vicente del Caguán. Allí había un senador, el senador Hechem Turbay, y después de eso y de muchos problemas de varios años de negociación, el presidente Pastrana dice: esto no puede continuar. Allí está otro de los grandes dolores de estos procesos de paz. Ese es el sepelio colectivo de Jaime Pardo Leal, que fue el candidato presidencial de la Unión Patriótica, el movimiento político que creó las FARC, después de unas negociaciones parciales con el gobierno colombiano, esta vez el presidente Belisario Betancur, los acuerdos de la Uribe en el Meta. Miren, estos son algunas fotos de personas que nos ha arrebatado la violencia. Y allá hay personas de distintas orientaciones ideológicas, allí hay personas de distintas profesiones. Ahí está Jaime Garzón, su sonrisa inconfundible, que lo asesinaron los paramilitares. Hoy creemos que por mediar en la liberación de secuestrados con las FARC. Aquí está Jaime Pardo Leal, su sepelio colectivo lo acabamos de ver. Ahí está Carlos Pizarro, al que mataron adentro de un avión. El asesino se metió con él al avión y lo mató dentro del avión a sabiendas de que a él lo iban a asesinar. Un acto absolutamente temerario, kamikaze. Está también Rodrigo Lara Bonilla, ministro de Justicia. Y hay otro ministro de Justicia que el conflicto nos arrebató, que es este señor que está aquí abajo, de pronto ustedes no lo reconocen tanto, Enrique Lour Murtra se llamaba él. Enrique Lour Murtra fue para muchas personas el más importante jurista que tuvo Colombia durante la década de los 80, y como él también el presidente de la Corte Suprema de Justicia, inmolado en el Palacio de Justicia, el señor Reyes Echandía, que tiene a un hijo que hoy en día es una persona de figuración pública. En estas fotos hay unas que a mí personalmente me duelen mucho. Esta foto de acá es especialmente dolorosa para mí. Ellos son Mario y Elsa. Mario y Elsa eran investigadores del CINEP. Ellos estaban muy relacionados con amigos de mis padres, yo los conocí personalmente. Ellos estaban haciendo una investigación sobre tierras en el Catatumbo y a los paramilitares no les gustó esa idea y entraron a la oficina y los asesinaron. Y no solo la razón de que yo los conocí, sino la razón de que nosotros, todos nosotros, hoy hacemos el trabajo que hacían Mario y Elsa en ese momento. Todos nosotros. Por decir las cosas que nosotros decíamos, a esa gente entraron y la mataron. Ahí hay otras fotos que también son dolorosas. Les quiero contar, por ejemplo, que cuando yo estudié Historia en la Universidad Nacional, tuve un profesor, Jesús Antonio Bejarano, uno de los preocupados por la cuestión agraria en Colombia, y una vez, con la que hoy es mi esposa, en la cafetería de Economía de la Nacional, nos lo mataron a la salida de la cafetería. Yo estaba a 20 pasos de ese señor.
Y si ustedes cierran los ojos y le piden el favor que haga eso a su familia, todos tenemos fotos como estas. No tan famosas, no tan conocidas, de pronto no son asesinados sino secuestrados o desplazados o víctimas de las minas antipersonal, pero en últimas de lo que estamos hablando es de esto que está acá, que son 8 millones de víctimas del conflicto armado interno. Y yo quiero que ustedes se tomen un segundo y piensen que este tema de la paz no es una decisión. Yo creo, estoy seguro que ustedes también lo creen, el tema de la paz es un imperativo moral de nuestra generación. Nosotros estamos llamados a que esto llegue a su fin. Nosotros no podemos permitir que esto siga sucediendo. Hoy estamos frente a una decisión que nos hace que nosotros seamos partícipes de la decisión de ponerle fin a la guerra. Y es de eso de lo que se trata este plebiscito. De eso, nada más que eso. Si uno piensa en esto, está claro, digamos, aquí hay imágenes que son muy fuertes, pero de verdad si uno entiende bien la violencia de Colombia, tiene que comprender también algunas cosas de las que quiero hablar. Todos ustedes saben que ese indicador de la tasa de muertos por cada 100.000 habitantes es un indicador reina para hablar de temas de violencia y que ese indicador sirve de manera general, obviamente hay discusiones técnicas, pero de manera general para identificar cuando un país es más violento que otro. Este es un comportamiento más o menos sintético de la tasa de muertos por 100.000 habitantes en Colombia desde el año 1990 hasta el 2012 y lo que se ve aquí es que nosotros estamos en un proceso de decrecimiento paulatino, pero quiero que ustedes piensen en las cifras, porque nosotros arrancamos la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes en los 90, sobre todo en el primer lustro, bordeando los 80 y 90 muertos por cada 100.000 habitantes y estamos en una tendencia que nos está dejando entre los 30 y los 25 muertos por cada 100.000 habitantes. Eso desagregado en las ciudades más importantes, es decir, las que más suman en el conteo general a esas tasas, nos muestra comportamientos distintos. Pero aquí lo que quiero mostrar brevemente, luego me ocuparé de Medellín, es que mientras Bogotá y Barranquilla tuvieron un momento en el cual estuvieron distanciados con Bogotá bastante más violento, miren aquí este 80.9 muertos por 100.000 habitantes, que Barranquilla, se empiezan a confluir desde más o menos 2000 y vienen teniendo muestras de violencia bastante similares. Hoy sabemos que Bogotá está por el orden de 17 muertos por cada 100.000 habitantes, que es una cifra muy parecida a la de Barranquilla. Cali, por el contrario, tiene una enorme dificultad que nos habla de cómo esa mezcla entre narcotráfico, paramilitarismo, violencia política genera tantos efectos a largo plazo. Cali nunca ha podido bajar los últimos 30 años de 50 muertos por cada 100.000 habitantes. Ahora, ¿eso es mucho, es poquito? ¿Cómo entender eso? Esta cifra de acá, que es de un reporte de Naciones Unidas de UNODC, concentrémonos solo en esto, nos muestra el comportamiento comparativo de la tasa de muertes por cada 100.000 habitantes entre Colombia y Sudamérica, y lo que uno se da cuenta aquí es que Colombia, es esta cifra que está acá, ¿se lo alcanzan a ver? Tiene un comportamiento bastante diferente al resto de Sudamérica y solo en los últimos años empieza a parecerse a Sudamérica, pero nosotros en general hemos tenido mucha más violencia. Y si uno piensa en el mundo, aquí no me interesa tanto las gráficas porque esta no es una gráfica actualizada, lo que quiero decirles es que internacionalmente, y ahí hay discusiones, pero en general se puede decir que para las Naciones Unidas los criterios del número de crímenes por cada 100.000 habitantes dicen que si uno tiene, miren esta cifra de acá, más de 35 muertes por cada 100.000 habitantes, es violencia descontrolada, es violencia incontrolable, y que si uno tiene, dice la OMS, si uno tiene más de 10 muertos por cada 100.000 habitantes, se llama violencia epidémica. Eso es lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Y quiero que recuerden las cifras que yo dije antes, que Colombia arrancó en 80, 90 y llegó a 30, 25. O sea, no hemos podido abandonar, ni siquiera con nuestra reducción tan significativa, esos niveles que en el mundo son niveles absolutamente inaceptables de violencia. Piensen la cifra que les acabé de decir de Cali, 50 muertos, 60 muertos, 70 muertos por cada 100.000 habitantes. Esa barbarie de la que hemos sido capaces los colombianos, uno la entiende muy bien cuando ve Medellín.
Estas son cifras de la alcaldía de Medellín, que son cifras... Exacto. Estas son cifras de la alcaldía de Medellín, y las cifras de la alcaldía de Medellín lo que dicen es que este es el momento de la guerra entre los carteles y el Estado, y quiero decirles que este pico de acá, ¿lo alcanzan a ver? Es 372 muertos por cada 100.000 habitantes. 372 muertos por cada 100.000 habitantes. Grábense ese número en su corazón. 372 muertos por cada 100.000 habitantes. Y quiero decirles a ustedes que hoy en Irak, en Siria, en Afganistán en su peor momento, nunca han superado 190 muertos por cada 100.000 habitantes. No las han superado. O sea, nosotros fuimos capaces, nosotros los colombianos, de generar mucha más violencia en una sola ciudad que en un país devastado por la guerra. Y es de eso que yo quiero hablar. Y es del imperativo de acabar con esa tendencia de una vez por todas. Obvio. Preguntas, bueno, ¿y por qué hacemos esto? O sea, ¿por qué somos tan persistentes en el tema de la violencia? ¿Por qué nos pasa esto a nosotros? Y los estudios de paz, lo que nos dicen, y esto es una cosa muy famosa hace muchos años, es que si uno quiere entender las sociedades en las cuales la violencia es tremendamente persistente, tiene que admitir que hay una violencia que uno ve, que es la parte de arriba de ese iceberg que está allí metido en ese triángulo, pero que cuando los icebergs son realmente mortíferos, es porque no es por lo que uno ve, sino porque abajo hay una gran cantidad de hielo que es la que tumba los barcos, que es la que hunde los barcos. Y en este enfoque que se lo inventó este hombre que ustedes conocen bien, que es Johan Galtung, el sociólogo noruego, lo que dice es que esta violencia que no se ve, que aquí está reflejada como violencia invisible, está compuesta de dos elementos principales. Una violencia cultural, que es la violencia que hace que nuestra relación sea esencialmente violenta y que si no es violenta le da paso a la violencia, y una violencia estructural, que es la que está determinada por la falta de oportunidades, por la ausencia de un Estado eficiente y por la incapacidad de brindarnos bienes y servicios públicos de calidad. Yo creo que cuando uno piensa en Colombia, lo que pasa es que le sintetiza todo. O sea, le sintetiza a un país en perfeccionamiento y consolidación, con un Estado tremendamente ausente en muchas de las regiones del país, con una incapacidad atroz de llevar bienes y servicios públicos, de generar oportunidades, pero también con una cultura que ha fomentado la violencia, y me quiero referir solo a dos asuntos que ustedes comprenden bien, que es en primer lugar la violencia en contra de la mujer en Colombia, que muestra sin lugar a dudas, hasta qué punto somos capaces de depredarnos entre nosotros, y lo que nosotros comúnmente podemos llamar la cultura del traqueto, ¿verdad? Que es esa idea de que el que tiene plata manda, de que todo tiene precio, de que uno puede comprar la amistad, puede comprar el afecto, también una mujer, también la seguridad, puede pagarle a los policías para hacer lo que a uno se le viene en gana, que es esa idea de vida que nos han vendido esos señores. Esa diferencia entre la violencia que se ve, la violencia que no se ve, le permite entender a uno estas diferencias, que son diferencias que a los estudiosos de la paz nos gusta hacer, que es la diferencia entre hacer la paz, que es cuando uno se sienta a negociar con alguien en quien está en problemas, con el propósito de que la violencia directa le baje, mantener la paz, que es el esfuerzo que uno hace con esos mismos grupos, para que esos grupos, después de una negociación, no reincidan en la violencia y que los acuerdos que uno pactó con ellos verdaderamente se cumplen, y los esfuerzos de construir la paz, que es ese proceso de largo plazo, que de lo que se trata es de construir condiciones para acabar con esa violencia cultural y esa violencia estructural. Yo quiero que ustedes piensen en este momento, porque esto es una cosa conceptual, que esto tiene implicaciones en la vida directa de todos nosotros, día a día, porque nosotros no estuvimos en La Habana, en este caso en particular, y posiblemente muchos de nosotros no estemos en los procesos de reintegración de los excombatientes, pero nosotros sí que tenemos
una labor importante haciendo o construyendo la paz de manera permanente, que es cambiando la manera que tenemos de relacionarnos y generando estructuras más incluyentes, generando una sociedad en la que las oportunidades que son un poco más para todos. Si uno entiende esa diferencia entre hacer las paces, mantener la paz, construir la paz, entiende también por qué un proceso de paz como el que acabamos de vivir o como el que estamos viviendo tiene momentos diferentes. Aquí están los momentos del proceso de paz que tuvieron las FARC y el gobierno en La Habana y que continuamos los colombianos haciendo. Está el momento en el que ellos se acercan y definen las reglas. Está la negociación que acabamos de acabar. Está ese desafío del posconflicto, que es ese desafío en el cual tenemos que poner en marcha las transformaciones que están implicadas en el acuerdo de paz y al mismo tiempo evitar que los guerrilleros vuelvan a la violencia, y está ese momento en el que vamos a vivir esa paz estable y duradera. Yo quiero que ustedes, mirando esta diapositiva, piensen en una cosa, y es que la discusión del plebiscito, la decisión del sí o el no, la decisión que vamos a tomar, esa decisión es de largo plazo. No es una decisión para los siguientes 2 años. No es una decisión para los siguientes 5 años. Es una decisión para 20 años. Aquí lo que nos estamos jugando es qué pasa con nuestro país para los siguientes 20 o 30 años. No es la pregunta por nosotros, es la pregunta por nuestros hijos, es la pregunta por nuestros sobrinos, es la pregunta por la generación en que vienen detrás. Y por eso entender este proceso de paz es tan importante. Voy a concentrarme ahora a hablar sobre el proceso de paz entre el gobierno colombiano y las FARC. Y lo primero que quiero contarles a ustedes es algunas ideas que hemos producido en la FIP que sirven para entender cómo ha sido, cómo fue el proceso de negociación y cuáles son los retos de construir la paz. Estas ideas están sintetizadas allí, pero yo voy a intentar decirlas de manera un poco más sintética. Es decir, somos conscientes que este acuerdo, firmarlo, no nos trae la paz perfecta, ni nos trae inmediatamente la paz. Pero sí creemos nosotros que si nosotros queremos tener la paz en Colombia, necesitamos firmar este acuerdo. Lo segundo que es importante es que cuando se arrancó ese proceso de negociación, se reconoció que en Colombia había un conflicto armado interno. Claro, eso fue muy difícil para muchos, ¿verdad? Porque nos enseñaron a creer durante los últimos 10 años, sobre todo antes del proceso de negociación, que las FARC no era un grupo rebelde, sino narcoterroristas. Y no les falta razón a quienes quisieron vender esa idea, porque en muchas ocasiones la diferencia entre las acciones ideológicas y las acciones criminales es muy difícil de hacer. Esa diferencia es muy difícil de hacer. Pero lo que sí es cierto es que ese grupo, pese a todo lo criminalizado que estaba, tenía un interés político, y reconocer ese interés político fue fundamental para arrancar esta negociación. Y por eso lo que hicimos en este proceso de paz, o lo que hizo la delegación del gobierno en este proceso de paz, fue identificar una serie de cambios que había que hacer, que eran la transacción ideológica con esa guerrilla para que ellos entregaran las armas. Y eso lo hicimos con un supuesto, y es, para que el conflicto no se nos repita y para acabarlo definitivamente, tenemos que hacer algunos cambios. ¿En qué? Pues cambiar en eso que le ha dado gasolina a este conflicto armado. Finalmente, y en este punto me parece muy importante, la cautela, pero sobre todo la mesura. Es necesario entender que este conflicto, que este proceso de paz negociada, lo que fue una pérdida de legitimidad para un grupo que tenía el poder. Es decir, a nosotros a este proceso de paz no llegamos porque la ciudadanía masivamente lo pidiera. De hecho, cuando la ciudadanía eligió a Juan Manuel Santos en el primer término, no se imaginaba que iba a haber proceso de paz. Entonces, esa falta de apoyo popular inicial hace que este proceso de paz tenga un déficit de legitimidad. Y entre otras cosas, de ahí es la enorme dificultad que enfrentamos en este momento y la necesidad de votar. La necesidad de votar tiene que ver también con la necesidad de mandarle un mensaje a nosotros mismos y a los demás de que este proceso de paz es lo que nosotros queremos. La agenda de La Habana tiene 6 puntos. Esos puntos están condensados en esta diapositiva, los titulares, y si ustedes se dan cuenta, los números como están puestos allí, están puestos en desorden.
¿Por qué están puestos en desorden? Porque aquí lo que nosotros hemos hecho es agruparlos por el tipo de punto. Y lo que quiero decirles es que la Agenda de La Habana tuvo 3 tipos de puntos. Un tipo fue los acuerdos que podemos llamar ideológicos, que fueron el 1, el 2 y el 4. ¿Por qué los llamo ideológicos? Porque fueron los puntos en los cuales el gobierno ofreció una visión del mundo, la guerrilla ofreció su visión del mundo y tuvimos que concertar. Esos puntos eran obvios. Desarrollo agrario integral, porque la guerrilla siempre deseó que en Colombia hubiera una reforma agraria. Solución al problema de las drogas ilícitas, porque el gran reclamo de los colombianos hacia la guerrilla es que hayan fomentado y hayan sido protagonistas del narcotráfico. Y el problema sobre la participación política, sobre hasta qué punto una gente como esta puede participar en la política abierta y competitiva. Ese es el núcleo duro de la negociación, el núcleo ideológico. Después de eso vino una segunda pregunta, que era la pregunta sobre ¿y qué pasa con la justicia? ¿Cómo hacemos para que esta gente dé el tránsito a la legalidad en temas de justicia? Y esa pregunta sobre justicia se abordó en el punto de víctimas. Y luego hay un tercer grupo, que es el grupo de los acuerdos de procedimiento, en los cuales se definieron los pasos del fin de la guerra. Un acuerdo para hacer el fin del conflicto y un acuerdo en el cual las partes negociaron cómo se implementa lo que se acordó, cómo se verifica que se cumpla y cómo hacemos para refrendar popularmente el acuerdo. Entonces, en realidad, aunque son 3 puntos, son 3 preguntas. La pregunta sobre el país que queremos, la justicia que aceptamos y cómo acabamos de matarnos. Voy a entrar rápidamente por cada uno de esos puntos diciendo el centro del punto. No voy a hacer una explicación detallada de lo que dice el acuerdo, sino voy a señalar cuáles son los asuntos que son esenciales en cada uno de ellos. Y voy a arrancar, por supuesto, con el punto de desarrollo rural integral, hacia un nuevo campo. Y quiero que miremos aquí, no las vamos a detallar todas, pero ¿cuál fue el punto de partida de esta conversación? Y este punto de partida no es el punto de partida de lo que las FARC o el gobierno dijeron. Todo el mundo está de acuerdo con estos temas. Nosotros sabemos, por ejemplo, que las personas que viven en el campo colombiano son hasta 2.5 veces más pobres que las que viven en las ciudades. Nosotros sabemos que el logro educativo de la gente en el campo es muchísimo más bajo que el logro educativo de la gente en las ciudades. Sabemos, por ejemplo, que casi el 70% de la gente tiene menos de 5 hectáreas para producir. Es decir, de lo que estamos hablando es de un campo desequilibrado y sin oportunidades. Por eso el Acuerdo de Desarrollo Rural lo que dice es lo siguiente. Primer tema, hay que cerrar las brechas entre el mundo urbano y el mundo rural. Es decir, hay que elevar la calidad de vida de la gente del campo para que se parezca mucho más a la calidad de vida de la gente rural. Y por eso propone la segunda idea que está allí, y es hacer un acceso generalizado a los bienes y los servicios públicos. El acuerdo dice que se va a hacer un programa ambiciosísimo de vivienda rural, salud rural, educación rural, acceso a agua y saneamiento y también acceso a asistencia técnica. Eso es lo que se va a financiar. Un paquete para que la gente en el campo viva de una manera mucho más digna. El acuerdo también dice que si uno quiere que el campo prospere, Colombia necesita fomentar la convivencia entre 2 visiones de desarrollo. Una es la visión de desarrollo que quiere que se haga desarrollo agrícola a través de la agroindustria o agropecuario a través de la agroindustria, y el otro modelo es el que cree que la economía campesina familiar puede ser fuente de desarrollo. Esa fue la discusión más fuerte en La Habana. Y en lo que quedaron los negociadores es en decir que las 2 formas de desarrollo pueden convivir en los territorios, pero que le toca a la gente en cada uno de los territorios decidir cuándo quiere una forma de desarrollo y cuándo quiere la otra. Y para eso se diseñaron los que se llaman los programas de desarrollo rural con enfoque territorial. Esos programas de desarrollo rural con enfoque territorial son procesos participativos de la gente para que la gente decida en dónde quiere qué tipo de modelo de desarrollo. El acuerdo cierra con una obviedad que es de un enorme poder, y es que uno no logra eso
si uno no tiene formalizada la producción en el campo y sobre todo formalizada la propiedad de la tierra. Porque la mayoría de los campesinos en Colombia, así como los tenía Francia, pero en el siglo XVI, no tienen títulos de propiedad. Entonces el acuerdo dice, oiga, formalicémosle los títulos a las personas. Lo que estamos haciendo es llevar el mercado de tierras al campo colombiano. Lo que nosotros estamos haciendo es abrir la posibilidad para que un campesino pueda comprar y vender a través de un mecanismo moderno, en el que además genere impuestos, que es el otro punto que se desarrolló allí. Y es que no solo se necesita formalización, sino se necesita capacidad de tributación. Ese es el centro del acuerdo número 1, que es el de desarrollo rural integral. Muy hermanito de ese es el acuerdo de las drogas. Y el acuerdo de las drogas enfrentaba un panorama también muy fuerte. Hoy sabemos, por ejemplo, que más de 64.000 familias en Colombia viven de la coca como producto principal y que hay bastante más de 20.000 que la tienen dentro de su esquema productivo normal. Es decir, estamos hablando de una cantidad importante de ciudadanos vinculados con este tema. También sabemos que las hectáreas han subido durante los últimos años y meses, y también sabemos que el consumo de drogas ha subido en la población general y particularmente en los jóvenes. Y lo que dice el acuerdo sobre ese punto es lo que sigue, y es que para atacar bien el problema de las drogas en Colombia, tenemos que conectar la lucha contra las drogas y la agenda de desarrollo. Y eso es una cosa que en Colombia no hemos podido hacer, y eso es una cosa que en el mundo apenas estamos empezando a hacer. De lo que se trata es de reconocer aquí que un campesino que cultiva coca, lo que necesita es oportunidades. Lo que necesita es oportunidades. Y por eso el segundo punto fundamental de ese acuerdo es que en la cadena de las drogas, que la academia llama de manera general de la siguiente forma, y es, los estudios sobre este tema dicen, las drogas tienen, y estoy sintetizando, 4 eslabones principales. Un grupo de personas que producen la hoja de coca, un grupo de personas que cogen esa hoja de coca y la transforman hasta convertirla en pasta base de cocaína, un grupo de personas que cogen esa pasta, la vuelven cocaína de alta pureza y la distribuyen en las calles, y un grupo de personas que se la consumen. Unas recreacionalmente y otros, como se llaman, problemáticamente. Estoy hablando de los adictos. En esa cadena hay eslabones fuertes y eslabones débiles. Los eslabones débiles son el campesino, que muchas veces no tiene otra opción que cultivar esa coca, y la persona que es adicta, que por efectos de la sustancia se ve obligada a consumirla de manera frenética. Pero también hay eslabones que son fuertes, que son los otros dos, los que vuelven esa coca pasta base y los que la distribuyen. Lo que dice el acuerdo es algo que no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero es algo de una tremenda obviedad, y es que a los que hay que caerles con todo el peso de la ley es a los fuertes, porque son los criminales. Y a los otros, es decir, a los cultivadores y a los consumidores, hay que darles alternativas y hay que tratarlos con medidas de protección, de prevención y con un enfoque de derechos humanos. Eso, queridos amigos, el mundo todavía no sabe hacerlo, porque en la lucha contra las drogas llevamos muchos años dándole duro a los más débiles, y por eso tenemos las cárceles del país llenas de cultivadores de coca, y también tuvimos durante muchos años las cárceles y las unidades de prevención, las unidades policiales con personas que son consumidoras. Voy a hablar ahora sobre el acuerdo de participación política y ciudadana. Y lo que quiero decirles es que este acuerdo, que es el último de los que llamo ideológicos, es un acuerdo que tiene 2 puntos, que habla sobre participar en política y la participación de los ciudadanos. Acá hay algunas cosas que nos dicen cómo está esta participación política y ciudadana en Colombia. Las mediciones sobre capital social nos han mostrado que cada vez confiamos menos en el gobierno local, que la gente no está asistiendo a reuniones municipales, cosas que tienen que ver con el asuntos públicos, que la gente no participa en veedurías, de que la gente no se siente responsable en los destinos del país.
Sabemos que ha habido más de 1.700 líderes políticos, entre alcaldes, concejales y otros funcionarios, que han sido asesinados en el marco del conflicto armado. Y tenemos una cifra atroz, y es que el Departamento Nacional de Planeación se puso a estudiar cuántos acuerdos hechos entre el gobierno nacional y las comunidades se han cumplido entre 1970 y el 2012. Miren esta cifra. El 80% de los acuerdos entre el gobierno nacional y los territorios se han incumplido. De esto es que se trata la desconfianza, de esto. Y lo que dice el acuerdo es: esto no puede seguir así y tenemos que hacer cosas nuevas. Por el lado de la participación política, el acuerdo dice: necesitamos reglas claras para ejercer la oposición. Y como en el marco de otros acuerdos, es impactante leer cuando las FARC y el gobierno se pusieron de acuerdo en cumplir la Constitución. Porque la Constitución dice que debe haber una reglamentación para la oposición política, tiene que haber un estatuto para la oposición. Y nunca lo sacamos, pasaron 25 años y no lo sacamos. Y ahora por este proceso de paz parece que por fin lo vamos a poder sacar. Pero también lo que se dice allí es que los ciudadanos tienen que participar masivamente en la construcción de lo público, que tienen que hacer veeduría, que tienen que pedir cuentas, que tenemos que ser una ciudadanía corresponsable, ayudar a que nuestras instituciones funcionen mejor. Y también lo que dice es que hay que ampliar la democracia. Y la ampliación de la democracia no significa otra cosa que traer las voces de las personas que han vivido el conflicto a los escenarios de toma de decisión. Por eso el acuerdo previó la elaboración de 16 circunscripciones territoriales especiales para la paz, que son puestos en la Cámara de Representantes, que son de gente que viene de las zonas más afectadas por el conflicto y que son elegidos entre la gente de allí por un mecanismo democrático de elección, pero en el que no participan los partidos políticos tradicionales. La gente va a poder votar por ellos en las elecciones normales. Pero además de esos representantes que son los políticos, va a haber representantes postulados por las organizaciones sociales para que esa voz de los más afectados por el conflicto esté en el Congreso. He acabado con el primer núcleo, que es el núcleo de los acuerdos ideológicos, y ahora me voy a meter al segundo bloque, que es el bloque sobre la justicia. Y sobre la justicia quiero decirles que este acuerdo decidió que el concepto central del acuerdo de justicia era víctimas. Y eso lo que quiere decir es que una buena justicia, saber si la justicia es buena o no, saber si hay impunidad o no, no es un asunto que nos corresponda a nosotros los colombianos de manera general, sino le corresponde valorarlo a las víctimas directas del conflicto armado. O sea, la pregunta que se hizo el acuerdo es: ¿cómo hacemos para satisfacer en mayor medida los derechos de las víctimas? Y acudiendo a todo lo que sabemos hoy sobre justicia transicional, ese acuerdo dijo: para satisfacer los derechos de las víctimas necesitamos medidas de verdad, de justicia y de reparación. Y necesitamos que cualquier beneficio de justicia tenga que tener una alta dosis de verdad y una alta dosis de reparación. Las medidas de verdad y reparación están contenidas en este slide que estoy mostrando. Las medidas de verdad principalmente son la elaboración de una comisión de la verdad y la constitución de una unidad para la búsqueda de los desaparecidos. En cuanto a la comisión de la verdad, quiero decirles a ustedes que una comisión de la verdad, que es algo muy sencillo, es como cuando un pueblo va al psicólogo. Cuando uno ha tenido un trauma y uno busca asistencia psicológica, lo que hace es hacer un duelo a través del diálogo, duro, porque los psicólogos o psicólogas le hacen a uno las preguntas que uno sabe que se tiene que hacer, pero que no se quiere hacer. Y en ese diálogo duro con su realidad es que haya la solución. Igualito es una comisión histórica. Es un diálogo duro de la gente con su pasado, que le permite a la sociedad en general hacer una terapia colectiva y entender qué fue lo que pasó, por qué pasó y sobre todo en qué momento pasó. Identificar en qué momento pasan las cosas es fundamental, porque cuando uno piensa en un trauma y lo asocia a un momento específico de su vida, sabe que no está condenado a repetirlo. Nosotros como colombianos, en el medio de la Comisión de la Verdad, estamos desafiados a entender
esos 8 millones de víctimas, ¿por qué no salieron? Y entender que eso fue un momento de nuestra historia que estamos en condiciones de superar. La Unidad para la Búsqueda de los Desaparecidos, que es este segundo punto, nos habla de un enorme drama que tiene el conflicto armado. Yo creo que ustedes piensan lo mismo que yo, y es que es más difícil que llorar a alguien, mucho más difícil, es no saber qué pasó con esa persona. Porque en últimas, un duelo tiene un comienzo y tiene un final, mientras que la angustia de la desaparición permanece para siempre. Los datos sobre desaparecidos en Colombia son muy diversos. Datos oficiales, hay entre 25.000 y 45.000 personas desaparecidas, pero los datos de las ONG que trabajan en el tema de desaparición forzada hablan de hasta 50, 70.000, y hay cálculos que dicen que hay 120.000 desaparecidos en Colombia. De lo que se trata allí es de poderle dar un alivio a las familias, buscar los restos de las personas, cuando se pueda entregarlas, y si no se puede entregarlas, poderles decir: aquí está tu hijo, aquí está tu hija, y no lo tienes que esperar más, es hora de llorar, que es una cosa profundamente dolorosa. En cuanto a reparación, el acuerdo entre el gobierno colombiano y las FARC dice explícitamente que las FARC tiene que pedir perdón y tiene que reconocer y tiene que hacer actos de reconocimiento, y que tiene que reconocerle el daño más que a personas en concreto, a colectividades, porque la guerra lo que ha hecho es acabar con los colectivos, con los pueblos, con los grupos de personas, y que además de hacer eso tienen que aportar con sus bienes. Ya sabemos que en Colombia es muy difícil saber dónde están los bienes de los ilegales. Algunas estimaciones sobre cuántos bienes de los paramilitares hemos podido identificar nos dicen que menos del 10% de la riqueza de los paramilitares está en manos del Estado colombiano. Y algunas personas que hicieron estudios similares sobre narcotraficantes, cuando hicimos leyes de sometimiento a la justicia para narcotraficantes, nos dicen que no alcanzamos a percibir ni el 5% de la riqueza de los narcotraficantes. O sea que sabemos que eso es tremendamente difícil, pero aún así el acuerdo insiste en que las FARC entregue sus bienes. Voy a concentrarme brevemente en el tema que le interesa a veces a la gente, y es si hay cárcel o no hay cárcel en este acuerdo de paz y cuándo se genera esa cárcel. Y lo que quiero contarles con eso es que el acuerdo define la elaboración de un tribunal especial para la paz, y ese tribunal especial para la paz, que hace parte de la jurisdicción especial para la paz, va a estar encargada de hacer un juicio sobre las personas que han estado vinculadas directamente con este conflicto. El arreglo que voy a explicar es el arreglo para la guerrilla. Lo que dice el acuerdo es que para los terceros y para el Estado va a haber penas proporcionales a estas, pero no exactamente estas. El acuerdo lo que dice es: si yo soy parte de las FARC, después de hacer el tránsito por las salas y el tribunal, hay dos opciones: que yo sea determinado culpable de un delito político o conexo al político, o que yo sea determinado responsable de crímenes graves. ¿Qué quiere decir delito político conexo al político? Bueno, la legislación colombiana dice que solo hay un delito político que se llama rebelión, que es cuando uno no acepta al Estado y se alza en armas contra él. Pero como ninguna rebelión se hace sin armas, entonces la gente adquiere armas para esa rebelión. Y muchas personas se han uniformado para esa rebelión y otras han secuestrado para financiar la rebelión. Cuando el delito está directamente relacionado con la elaboración de esa rebelión o con la posibilidad de acción de esa rebelión, se llama delito conexo. Hoy en día en Colombia estamos atravesando un enorme debate sobre si el narcotráfico es conexo o no a la rebelión. Lo que quiero decirles es que el acuerdo de paz indica que los negociadores en La Habana no definieron taxativamente que el narcotráfico fuera conexo o no. Lo que se dijo es que va a haber una ley de amnistía, y que en esa ley de amnistía e indulto se definen los criterios para que los jueces en cada caso determinen si el narcotráfico es conexo o no. Y aquí quiero hacer una precisión muy importante, y es que nunca un delito es conexo a otro de manera general.
Es decir, no puede decir uno narcotráfico conexo a rebelión, sino cada caso en su situación de juzgamiento hay que decidir si en ese caso el narcotráfico fue conexo o no fue conexo. Por eso sabemos que va a haber sanciones muy distintas para los guerrilleros dependiendo de su relación con el narcotráfico. ¿Qué pasa con esta gente? Si esta gente es solo responsable de delito político conexo, los vamos a amnistiar condicionadamente. Es decir, nos vamos a olvidar de sus delitos. Pero nos vamos a olvidar de sus delitos solo si, y por eso se llama condicionada, solo si aportan a la verdad y apoyan la reparación de las víctimas del conflicto. Pero ¿qué pasa con esta gente que es la que más le preocupa a la ciudadanía? ¿Qué pasa con los secuestradores, con los reclutadores de menores? ¿Qué pasa con los violadores? ¿Qué pasa con los que asesinaron a personas protegidas? ¿Con los que cometieron las infracciones al derecho internacional humanitario? Lo que dice el acuerdo es que esas personas tienen tres opciones. Si ellos reconocen su responsabilidad de manera directa e inmediata en el proceso de juzgamiento, lo que hace el tribunal es expedir una pena que es la restricción efectiva de la libertad de estas personas en condiciones particulares que van de 5 a 8 años. Restricción efectiva de la libertad lo que quiere decir es que el Estado les dice a estas personas que no se pueden mover de ciertas zonas del territorio. ¿Quién custodia que eso sea así? Los policías de Colombia. Es decir, esta restricción hace que la policía, así como en el caso del IMPEC en las cárceles, esté responsabilizada de que estas personas no salgan de allí. Eso implica quitarle a las personas el derecho a la libertad de locomoción, implica restringirles los derechos de libre tránsito también, e implica que estas personas van a estar confinadas durante este tiempo. Pero ¿qué pasa si yo en medio de mi declaración acepté algunos delitos, pero no todos? Supongamos que yo soy el delincuente y alguien más en su declaración me incriminó en algo que yo no había mencionado. Lo que dice el acuerdo es que si a mí me pasa eso, o sea, si yo intenté hacerle trampa a la justicia, me mandan a la cárcel de 5 a 8 años. ¿Y qué pasa si yo, incluso después de haber sido delatado por un compañero, insisto en que no fui culpable y la jurisdicción me halla culpable? Me voy a la cárcel normalito de acuerdo al Código Penal, es decir, con penas hasta de 20 años en prisión. Lo que quiere decir es que este acuerdo de paz sí tiene cárcel. Tiene dos cárceles. Tiene una restricción efectiva de la libertad y tiene una amnistía condicionada. En los procesos de paz anteriores, cuando desmovilizamos guerrilleros en los 80s y 90s, los amnistiamos sin condiciones. Luego, cuando desmovilizamos paramilitares, entre el 2000, digamos 2002, digamos en un proceso de conversación que arrancó entre el 2003 y que se hizo importante entre el 2006 y 2008, lo que hicimos fue que a esas personas les dimos pena privativa de 5 a 8 años, les dimos cárcel, pero ¿cuánto nos ha costado que ellos digan la verdad y que ellos reparen a las víctimas? Y lo que tenemos en el acuerdo son 4 modalidades de acción judicial que intentan que la palabra impunidad no pueda asociarse a este acuerdo. Voy a hablar sobre los acuerdos sobre procedimiento. Y hablando sobre fin del conflicto, quiero mencionarles a ustedes que lo que definieron el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC es que va a haber 23 zonas veredales de transición y normalización y además 8 campamentos. 22. Gracias. Estas zonas funcionarán de esta manera. Este es un gráfico que ha salido en varias herramientas pedagógicas y que me parece que sintetiza bien cómo funcionan las zonas. En estos gráficos, este círculo que acá está en color terracota es una vereda. Los límites de una vereda son límites irregulares, no son límites circulares, son límites irregulares. Pero el concepto es que adentro de esa vereda, que se va a ubicar de acuerdo a acuerdos entre las FARC y el gobierno, se van a ubicar las zonas campamentarias donde van a estar las personas de manera permanente.
En el resto de esta vereda, es decir, en esta zona, el acuerdo dice no puede haber gente, no puede haber centros poblados, no puede haber minería, no puede haber cultivos ilícitos, no puede ser una zona étnica, o si es una zona étnica tiene que ser con permiso especial y explícito de la autoridad tradicional. Después de eso hay una zona de protección, que es una zona que está protegida por agentes de la cooperación internacional, por miembros de la verificación internacional, y luego unos anillos de protección donde va a participar activamente las brigadas del ejército. En estas zonas de recepción que están acá, son las zonas en las cuales se va a oficializar el tránsito hacia afuera y hacia adentro de la zona. ¿Quiénes pueden salir? Algunos grupos de guerrilleros van a estar autorizados en cada una de las zonas para salir a hacer pedagogía para la paz. Pero también está autorizado que todas las autoridades civiles entren. El alcalde puede entrar, el personero puede entrar concejales, previa concertación. Pero lo más importante es que en esa zona de recepción puede empezar a hacerse un proceso de revinculación de estos guerrilleros a sus unidades o a sus vínculos familiares. Porque de lo que se trata aquí también es de reconstruir el proyecto de vida de algunas personas. Esta es la cronología del fin del conflicto, desde el momento en el que se firma el acuerdo final de manera definitiva, hasta el momento en que las armas son puestas a disposición y son entregadas a las Naciones Unidas y son destruidas. Lo que quiero decirles acá, de manera sintética, es que estas armas van a estar a recaudo de Naciones Unidas y que después de destruirlas, con ellas se van a hacer 3 monumentos, símbolos del fin del conflicto en Colombia. Un monumento en Nueva York, en la sede de las Naciones Unidas, como un símbolo de que el mundo ayudó a Colombia a hacer el proceso de paz. Un monumento en La Habana, en agradecimiento al pueblo cubano por haber acogido estas negociaciones, y otro monumento que va a definir dónde va a quedar las FARC, como un símbolo de que ellos hicieron la guerra para luego cambiar esa guerra por la política. En esto estamos en este momento. Esta campaña por el plebiscito, que es tan ardua y tan intensa, nos va a desembocar el 2 de octubre a una decisión fundamental que está determinada por esta idea del umbral de aprobación. Si 4,5 millones de personas votan que sí, el plebiscito vale. No quiere decir que gana el sí, solo que vale. Si menos de esas personas votan el sí, simplemente gane quien gane, el plebiscito no tiene efectos jurídicos. Ahora, si 4,5 millones de personas votan por el sí, pero 5 millones, por ejemplo, votan por el no, pues simplemente los acuerdos no se aplican. Y regresamos al estadio que nos generó 8 millones de víctimas en este conflicto. Después, si gana el sí, este acuerdo de paz entra al bloque de constitucionalidad como un acuerdo de lo que se llama el derecho internacional humanitario y arranca de manera definitiva la implementación de los acuerdos de paz.